Levanta tus manos. Amén. La presencia de Dios está en este lugar, en esta mañana. Y una de las cosas que Dios quiere es dar vida y vida en abundancia. El propósito de Dios no es que tú sufras, no es que tú estés en escasez, no es que estés enfermo, es que la gloria de Dios sea reflejada en tu vida, en tu salud, en tu trabajo, en tu esfuerzo, en tu felicidad, en tu familia. Pero muchas veces nosotros solitos nos desviamos. Nos creemos en un hoyo el cual es difícil salir. Y a veces también culpamos a Dios. Pero Dios es el único que está interesado en sacarnos de ese hoyo. Y Él extiende su mano. Y a veces por orgullo, por temor, por egoísmo, no se la damos. Sin embargo, está esperando siempre para que tomemos su mano y nos saque de donde estamos atorados. Y esa vida de abundancia pueda empezar. Dios quiere que seamos ejemplos en la misma sociedad de lo que Él ha hecho en nosotros. Así es que esta mañana toma el brazo del Señor. Deja que Él te ayude y que su gloria sea reflejada en tu vida. Oh, aleluya. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno en todo momento. Porque tú eres el único que nos ha ayudado, nos ha sacado de ese hoyo. Ahora danos la fortaleza para permanecer y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Por qué no da un fuerte aplauso a Dios? Aleluya. Pueden tomar su lugar, amén, porque ahorita ya llegó más gente. No saluda a alguien, amén. Tome su asiento y vamos a iniciar esta mañana con la palabra, amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está bendecido? Sí, amén. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Aleluya. Amén. Esta mañana el título del mensaje es lavados. Y es lo mismo lavados. Amén. Lavados. Amén. Esta mañana vamos a estar hablando sobre ser lavados. ¿Ven? Pero antes de hablar sobre ser lavados, quiero hablarle por qué necesitamos nosotros ser lavados. Amén. ¿Cuántos de ustedes han lavado algo? ¿Cuántos han lavado algo? Ropa, trastes, ¿alguien tiene duda? ¿No se cuenta la fecha de lavar trastes? Es considerado un castigo. Hay dos hermanos en la casa. Me dieron los trastes. Trae disciplina. Los trastes disciplina, pues se tienen que lavar. Porque al rato se van a volver a usar. ¿Verdad? Entonces, todos hemos lavado algo. Cuando lavamos algo, ¿por qué? ¿Por qué lavamos algo? Está sucio. De la misma manera, hermano, nosotros cuando necesitamos ser lavados es porque este mundo, nuestras propias pasiones, el pecado nos ha manchado. Y nosotros delante de Dios estamos sucios y necesitamos ser lavados porque sucios no podemos estar en la presencia de Dios. Nos quemaría delante de Dios. Tenemos que ser lavados para poder estar en la presencia de Dios. Y el único que puede lavarnos es Cristo Jesús. Sí, el único que puede dejarnos blancos para poder estar en su presencia, cubrirnos, es Cristo Jesús.
Amén. Pero incluso antes de haber manchado nuestra vida con el pecado, nacimos nosotros, hermano, con el pecado. Nadie que haya nacido así, digamos, mira qué lindo bebé nació sin pecado. ¿Ya ha habido un bebé enojado? Si el bebé enojado tuviera la fuerza, lo mata por quitarle ese biberón. Porque así son. Se enojan, lloran, si no tienen lo que quieren, gritan y lloran. Porque desde un principio sale la naturaleza pecaminosa del humano, que es la ira, el orgullo y el egoísmo. Y puede que una vez sea su necesidad, pero si nunca le enseñas, si nunca aprende, toda la vida va a estar así. Entonces, no es que nada más cuando pecamos estamos sucios, sino tenemos que reconocer desde el momento que nacimos, hemos nacido en pecado por causa de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios cuando les dijo no coman de este árbol. Amén. Y se empezaron a echar las culpas. Desde ahí el pecado se introdujo a la humanidad. Y desde ese momento todos nacemos con la naturaleza pecaminosa, que desde un instante, desde un principio queremos hacer siempre lo malo. Por eso es que lo malo atrae a la gente. Lo malo atrae a las mujeres, ¿verdad? El chico malvado es el que atrae a las mujeres. Ninguna mujer tiene un chico bueno. ¿Ven? Hasta después que han pasado por consecuencias. ¿Ven? Pero tenemos que entender, hermano, que la naturaleza humana es pecaminosa, y si no somos lavados del pecado, entonces seremos juzgados con ese pecado. Y eso es lo que necesitamos entender. Que si nosotros somos juzgados con el pecado, nos va a tocar el castigo de ese pecado. Pero si nosotros somos lavados, nos tocará la gloria de Dios en nuestra vida. Sí, amén. Durante el proceso, hermanos, de ser lavados, tenemos que ser quebrantados de nuestro pecado. Y podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de hombres y mujeres que han sido quebrantados por su pecado. Veamos la vida del rey David. ¿Sí conoce la historia del rey David? El rey David es el personaje del que más se habla en la Biblia. Él es el que tiene más versículos, más historias se conoce del rey. Imagínense por el rey David, el más grande rey de Israel, y todos conocemos su historia, sus pecados, sus buenos momentos. ¿Ven? Pero ¿por qué lo dejó Dios? Dios lo dejó para darnos a nosotros un ejemplo de qué lo hace. Y un ejemplo de lo que Dios puede hacer. ¿Ven? Así es que veamos la vida del rey David. El rey David es un joven que era un pastor de ovejas, cuidaba las ovejas, era el más menor de sus hermanos. Cuando el profeta vino a buscar a David y fue con su padre y presentó a todos sus hijos, se le había olvidado David, que estaba ya con las ovejas. No lo había considerado como si él fuera el posible rey, porque su aspecto no daba como para él. Sin embargo, Dios veía el corazón. Amén. Y ya después de que no se escoge ninguno de los hermanos mayores, le dice, oye, ¿tienes otro hijo? Y dice, sí, pero pues, ¿cómo va a ser él? Dice, ante los ojos del hombre, ya lo traen al joven David, y resulta que él sí era el rey, él era el ungido, el elegido, y en ese momento lo ungieron, y pasó un proceso de espera, de paciencia, un proceso de luchar contra Saúl. Ese ratito cantamos la canción, viene la Biblia. Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. David fue un rey guerrero. Las grandes historias de películas de guerra fueron inspiradas por el rey David, que venció a sus enemigos, que venció al gigante, luego también venció a los hermanos de Goliat, otros gigantes. Y él, hermanos, él, a través de su valentía, del valor, de la fuerza que Dios le dio, él pudo ganar en esas batallas y en esas vidas. Sin embargo, llega un punto en la vida de David donde es un tiempo raro. Porque David creó todo el imperio, el reino, ya ganó las guerras,
ya está todo establecido, ya tiene su palacio, ya está cómodo. Pero esa comodidad fue lo que causó todo lo que vamos a ver. Por eso muchos pastores dicen, en cuanto tú sientes que estás cómodo, es cuando más tienes que meterte cómodo. Porque esa comodidad nos hace pensar que ya no tengo que orar, que ya no tengo que ir a la iglesia, que ya no tengo que cantar. Nos hace pensar que ya no puedo parar frente a la tentación y resistir la mano no puedo. Todo aquel que ha pensado que es firme para caminar en el valle de sombra de muerte, cae. Porque solamente Dios nos protege del valle. Y llega el tiempo del rey David, ya está grande, tuvo hijos, ya está ahí. Y dice la Biblia, dice, en el tiempo donde los reyes, no el ejército, no los soldados, los mismos reyes, dice, en el tiempo donde los reyes iban a la guerra, David se quedó y solamente mandó a sus generales y al ejército. Era su responsabilidad ir a la guerra, seguir luchando. Es lo que hacía, se hizo famoso por eso. Es como aquellos que les gustan deportes. Yo les digo, vamos a jugar fútbol. Ahí luego están listos para ir. Vamos a leer. Pastor, estoy cansado, ya lo dejamos toda la semana. Vamos a jugar. Y ahí sí, ¿por qué? Aunque se cansen más, pero por él no van a jugar. Porque es una pasión, es algo que les gusta, es un amor tal vez al deporte, ¿verdad? Y así era el rey David amaba la guerra, amaba ganar, amaba todo lo que venía con ser un rey guerrero. Sin embargo, en este momento lo puso a un lado. Ya no le importó y mandó al ejército y él se quedó. Y por haberse quedado, está allá en su azotea. Y nada más, de repente, enfrente está Betsabé. Yo creo que el rey David ya sabía. Yo creo que no era la primera vez que la había visto. La Biblia no dice eso, nada más dice que esa noche, ese día, subió a su azotea y vio a Betsabé bañándose en su azotea. ¿Por qué estaba bañando allá en una noche? Tal vez hacía mucho calor, tal vez ahí dejaron el agua en el sol para que se calentara, yo no sé. Pero David la vio y empieza todo. Por una falta de responsabilidad, por haberse quedado y no hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Estuvo ahí tentando, estuvo ahí coqueteando con la tentación. Ve a Betsabé y la toma, la toma. La Biblia nos dice que incluso gente del palacio lo sabía. Y la toma, dependiendo qué traducción usted lea, hay algunos teólogos que dicen que nada más la tomó y Betsabé se entregó. Y hay otros que dicen que tal vez la violó. Tal vez llegó a un punto donde se puso más agresivo. Sea como sea, cometió un gran pecado. Porque era una mujer casada. Y lo peor es que era una mujer casada de su general principal. Urías, el hombre que estuvo con él, lo defendió de Saúl. Era uno de los valientes de David, fiel a su rey. Pero no le importó a David. ¿A cuántos de nosotros no nos ha importado nadie? Padres, madres, hijos, nadie. Cuando se trata de cometer un pecado, no nos interesa. Porque estamos tan cegados en la pasión propia que cometemos el pecado sin pensar en nada. Y a David no le importó. Tomó a la mujer, pecó contra ella, pecó contra él, amén, y cometió el adulterio y pues todo lo demás. Y llegamos a un punto, quiero que vaya a su Biblia, al Salmo 51. Este salmo es uno de los salmos y poemas más hermosos que encontramos en la Biblia. Y vemos y sabemos que este salmo el rey David lo escribió un año después de haber cometido este pecado. Se quebranta, se arrepiente y pide ser lavado por Dios. Incluso si usted ve el título del Salmo 51, dice oración de un pecador arrepentido. Vamos a leerlo, son 19 versículos, pido que sea paciente y leamos esta porción de la Biblia. ¿Ven? Así dice la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Entonces tu rostro de mis pecados, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofreciera. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. El rey David escribe esto un año después de cometer su pecado. Y yo le he dicho que este salmo, el Salmo 51, es un salmo profético. Porque en el tiempo del rey David no se pedía limpieza y salvación. No se hablaba del Espíritu Santo. No se hablaba sobre quebrantar los huesos. Se hablaba sobre hacer un sacrificio de un animal para que la sangre de ese animal purificara y limpiara los pecados. Pero aquí el rey David va directo con Dios y le pide que no pierda su salvación. En el Antiguo Testamento no había esa salvación como la hay en el Nuevo Testamento. Y David está hablando aquí como si fuera un versículo del Nuevo Testamento, que Dios es el que da salvación, Dios es el que limpia, Dios es el que lava. Y cuando él empieza a hablar de ser lavado, ser limpio, en el idioma original, arameo, en hebreo, también habla de dos cosas. Uno, habla de ser lavado. Y aquí todavía usamos el, ¿cómo se llama? El lavadero, que tiene las orillitas para tallar la ropa, ¿verdad? Antes las mujeres iban al río y llevaban su tabla, ¿verdad? O en la misma piedra tallaban. Pero ¿qué es lo que a través del tiempo ha limpiado la prenda? El tallar. Entonces aquí el rey David le dice a Dios, lávame, pero hace referencia a la palabra como una mujer talla la ropa en el río hasta dejarla limpia. Tal vez la talla fuertemente. Yo no sé ustedes, las mamás que han lavado, a mí me ha tocado lavar mi ropa en el lavadero también, y están así, los nudillos me duelen, y en el lavadero también. Dice, mi suegra del lavadero ya se deshizo de los bordecitos, se los acabó. Digo, espera, ¿cómo le hizo en sus manos y sus dedos? Pero ella quería que su
su ropa y la ropa de su familia estuvieran limpias. Entonces, cuesta. Hay un dolor al ser lavados, al ser tallados, restregados a través de la piedra para que esa mancha sea expulsada y quedemos completamente limpios. ¿Ven? Ser lavados de esta manera, hermano, a veces dolerá, a veces va a haber un quebrantamiento, pero ser quebrantado por Dios es una respuesta apropiada por el pecado que hemos cometido. Porque el pecado que hemos cometido no es contra Dios, la maldad es contra Él, la falla, la decepción es contra Dios. David no dice, yo pequé contra Betsabé, pequé contra Urias. No, ellos simplemente son los humanos. Dios, yo pequé contra ti. Ser quebrantado es la respuesta más apropiada al pecado. Y no hablo de, ay, me siento mal por lo que hice, sino de reconocer que el pecado que hemos hecho, lo hemos hecho contra el Dios Todopoderoso, el único Dios real, el único Dios que nos ama, el único Dios del universo. Contra ese Dios hemos pecado. Es como cuando una mujer embarazada, hoy en día está de moda los abortos. Creo que por ahí he visto un anuncio, una barra que dice embarazo no deseado. Y se ha puesto en moda los abortos, ir a una clínica y abortar un bebé que tal vez la mujer piense que no quiere. Lo peor es que la gente, la sociedad, la ha convencido de que no quiere hacerlo. Y le han dado una salida fácil en decir, es tu cuerpo, tú puedes decidir qué hacer con tu cuerpo. Y le dicen, total, ese bebé no está vivo hasta que no nazca. Hay unos países, hermano, que tienen el aborto, el proceso de aborto, todavía lo dejan hasta el momento de que nazca el bebé y sacan al bebé, pero no sacan la cabeza para que no tome un respiro. Porque según esos países, mientras el bebé no respire por sí mismo, no ha nacido y no está vivo. Entonces sacan todo el cuerpecito del bebé, dejan la cabeza dentro y le meten unas tijeras por el cuello y lo. Sin embargo, la ciencia hasta este momento ha probado que en el momento que la esperma entra en el óvulo, hasta hay un destello de luz y ya no han grabado. Porque desde ese momento Dios sopló vida. Y ese bebé, desde ese momento, aunque todavía no está formado, ya está vivo. Sin embargo, han convencido a las mujeres, puedes abortar, no pasa nada. Están mejor sin un bebé. ¿Por qué vas a tener un bebé? No fue tu culpa. Alguien te embarazó. Mejor mátalo. Y tú vas a poder seguir viviendo tu vida. Y se convencen de que no hay consecuencias y van a estar bien. Pero tal vez en un año o 2 años ven un bebé de la edad que tal vez el suyo tendría. Ya no aguantan y se quebraron. ¿Por qué? Porque reconocen su pecado. Y han entrevistado a mujeres que han abortado y dicen que es la peor decisión de su vida. No se quitan la culpa, no se quitan el quebrantamiento de lo que se. Entonces tenemos que saber que hay consecuencias. Hay gente que no se espera hasta el matrimonio para tener intimidad y están con diversas parejas durante su vida. Y vienen a los pies de Cristo y se casan y están bien, pero la memoria de sus parejas no la tienen. No la tienen. Y no pueden disfrutar su ahora matrimonio al 100% por las consecuencias de su pasado. Hay padres que fueron borrachos, drogadictos, amén, y nunca pusieron un buen ejemplo a sus hijos y vienen a los pies de Cristo y están bien, y ahora quieren que sus hijos lo sigan. Pero el hijo nada más está rebelde. ¿Por qué? Por la consecuencia de la vida. El pecado, hermano, trae consecuencias y trae memorias que no se pueden borrar.
podemos ser quebrantados. En el versículo número 8 dice: hazme oír y alegría, haz que se regocijen los huesos que tú has quebrantado. Dios nos quebranta. ¿Cuántos de ustedes han sentido un quebrantamiento por su pecado? Dios quebranta nuestra vida. Y mucha gente dirá: oh no, Dios no hace eso, Dios es amor, Él no quiere que sufras, Él no te va a lastimar. Esta gente, hermano, vive en un mundo de fantasía que no existe. Porque ser quebrantado por Dios es necesario. Es necesario ser quebrantado. Porque es la única forma que Dios nos limpia. Es la única forma que Dios cambia nuestra vida. Y no podemos evitar las memorias y las consecuencias de nuestros pecados. Y mucha gente dice: pero pastor, ya no quiero recordar esto, no puedo vivir con esto, ya quiero que se me olvide. Dice la Biblia que Dios echará tu pecado tan lejos como está el este del oeste, que nunca se acordará del pecado. Dios no se acordará, pero tú sí te acordarás. Entonces tenemos que reconocer que el pecado tiene consecuencias y recordar que las memorias de tu pecado es algo bueno. No es algo bueno, no es algo con lo que tienes que luchar. La memoria siempre va a estar ahí. La consecuencia siempre va a estar ahí. Pero el recuerdo de nuestro pecado nos ayuda a no volver a cometer el mismo pecado. Ahora, si tú estás cometiendo el mismo pecado, no has dejado que Dios te quebrante. Y este día Dios te quiere quebrantar. Pero si Dios te ha quebrantado, la memoria de tu pecado está para que no lo vuelvas a cometer. Imagínense esto. Imagínense que pudiéramos olvidar, literalmente que olvidáramos que el fuego quema. ¿Qué pasaría si olvidáramos que el fuego quema? Así, se me olvida que me puede quemar, ¿verdad? Y ahí vamos y agarramos un cochito, me quemé otra vez, va a doler. Pero se te va a olvidar que quema y vas y lo vas a agarrar otra vez. Y cuando veas a alguien le vas a decir: ¿qué le pasó? ¿Qué estás tostado? Y dice: pues no sé, nada más me salen estas manchas negras, no sé qué me pasó. Porque no se acuerda que el fuego le quema el baño en la. Entonces seríamos un montón de personas tostadas todo el tiempo, hasta que el fuego últimamente lo queme y lo mate. Porque una cosa es que no te acuerdas, y otra cosa es que el fuego te mata. Entonces, una de las razones por las cuales no olvidamos la memoria de nuestro pecado es para no volverlo a cometer. Número 2, si no tuviéramos memoria de nuestro pecado, no pudiéramos regocijarnos en las victorias que Dios nos ha dado. ¿Cuántos el día de hoy son victoriosos porque no están como estaban? No están olvidados, no están perdidos, no están si se nos olvidara la memoria de nuestros pecados, se nos olvidarían esas victorias. Y si se nos olvidan esas victorias, no podríamos regocijarnos en lo que Dios ha hecho, el crecimiento que el Espíritu ha producido en nuestra vida. Usted tiene que saber que no es el mismo de ayer. Tal vez no está donde quiera estar, pero tiene que decir: gloria a Dios, ya no estoy como estaba. Porque el crecimiento, el proceso que el Espíritu ha desarrollado, lo podemos marcar con la memoria del pasado. Saber que hemos avanzado. Amén. Yo no sé usted, pero los que son de aquí de Zacatecas, yo no son de aquí de Zacatecas, pero tal vez pase por alguna calle, alguna colonia y se acuerde de dónde Dios los trajo. Y si no es aquí, en la ciudad donde vengo, tal vez Dios te sacó de algún lugar y pasaste por ahí y Dios te recuerda de dónde te sacó. Y esa es una victoria.
Yo me he quebrantado muchas veces yendo a la Ciudad de México. Y veo incluso en familiares, ahí se quedaron, el futuro que me hubiera tocado a mí, si no hubiera sido porque Dios metió su mano y me sacó de él, definitivamente no estaría aquí predicando. Posiblemente estaría en la prisión con mi madre, o si no muerto, porque era el camino que me esperaba. Y gracias a que Dios, hermano, decidió involucrarse, sacar a mi familia de ahí, no terminé en el futuro que el enemigo quería para mí. Ver la bondad de Dios en mi vida, hermano, y saber que Él me tiene aquí con un propósito y no dejó que las garras del enemigo me tomaran, no le doy, porque yo le doy gracias a Dios de que me sacó y me rescató de ese lugar. Yo no tuve que haber pasado por todo lo que mi madre pasó para reconocer que fui salvado de una vida de muerte. Y gracias a que Dios se involucró, hermano, mi vida es completamente distinta a como fue. Me puedo platicar de muchas cosas buenas que me han tocado ver y vivir a causa de que Dios metió su mano. No dejo ir la memoria de eso. ¿Por qué? Porque cada vez que es necesario que Dios quebrante mi vida y me recuerde ¿por qué estoy haciendo esto? Es porque Él rescató mi vida. Entonces estos días estaba ahí atrás estudiando y viendo algunas cosas y viendo los videos. Salió uno donde son unos videos donde hacen reuniones de familiares o amigos que no han visto por 10 años o más. O hacen unos ahí en Estados Unidos donde vienen los hijos soldados de haber ido a luchar, ¿verdad? A la guerra, y vienen después de 1 año, 2 años, y sorprenden a los familiares, los padres, y el gozo y el gusto que reciben al volverse a recordar. ¿Por qué? Porque se quieren, se aman. Dios quiere volvernos a él. Tal vez ha pasado mucho tiempo desde que hemos estado en la presencia de Dios, desde que hemos visto, desde que hemos abrazado a Dios. Pero Dios nos ha sacado a todos de un lugar porque tiene un propósito para nuestra vida. Sí, amén. También tenemos que reconocer que nosotros somos malvados. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Porque hay mucha gente, hermano, que señala y apunta y juzga y dice, ellos son malvados, yo no soy malo. El que sale en las noticias que cometió crímenes, esos son malos, yo no soy malo. Yo solo trabajo, cuido a mi familia y si acaso los fines de semana me tomo una cerveza. Muchos se justifican así. Muchos se justifican porque, aunque hagan su responsabilidad, piensan que no son malos y apuntan al que sigue en sus ojos. Pero tenemos que entender que todos somos malos. Cuando David cometió su pecado, Dios le reveló el pecado al profeta Natán, profeta que estaba en ese tiempo. Porque ¿qué hizo David? David quiso esconderlo. ¿Cuántos de ustedes han querido esconder su pecado? Se llama el pecado secreto, el pecado oculto. Y cometemos el pecado mientras el pastor no sepa, mientras mi esposo no sepa, mientras mi esposa no sepa, mientras mis padres no sepan, mientras nadie que humanamente sepa. Muy bien, pensamos eso. Pero de que realmente tenemos que preocuparnos de Dios y de Él no podemos esconder nada. Y el rey David toma a esta mujer, a Betsabé, le mandan a decir, oye, ¿qué crees? Estoy embarazada, le ponen ropas nuevas en lo que averiguan qué van a hacer, pero ¿cuántos saben que un embarazo no se puede esconder? ¿Qué va a pasar después? No, cuando ya no la puedan tapar, va a cerrar. Entonces el rey David manda a traer Urías de la guerra, dice, Urías, ven para acá, esperando de que Urías estuviera con su esposa y después decir,
pues es el hijo de Urias, ¿verdad? Qué fácil. Pero no contaba con la fidelidad, con la sinceridad. Y viene Urias y el rey David le dice: oye, ve y está con tu esposa. Y Urias le dice: no, señor, mis hermanos están allá en la guerra sin sus esposas. ¿Cómo me voy a atrever yo a estar con la mía? Y se durmió afuera de su casa, en el patio, en la puerta. No entró ni a su casa. Se quedó afuera Urias. Todos vieron que él se quedó afuera. No estuvo con su esposa. Entonces falló el plan del rey David y dice: este cuate ya me echó todo a perder. ¿Qué puedo hacer ahora? No, pues ahora hay que matar. Y escribe una carta con instrucciones que se la da al mismo Urias. Y le dice: Urias, lee esta carta con el general. Y Urias, en su integridad, no abrió la carta, no estuvo de chismoso, así se la llevó. Llevaba instrucciones de su propia muerte. Y dijeron: vayan al lugar más peligroso de la batalla, pongan Urias hasta el frente, y cuando Urias esté hasta el frente, echen de todos para atrás, para que así muera el batalla. Y así pasó. Llegó Urias, lo dejaron sus compañeros y fue asesinado. Y entonces dijo el rey David: pobre mujer, que no me ayuda. Yo soy el rey, yo soy el bueno de aquí. La voy a tomar como mi esposa para que no quede sola. Y él pensaba que todo estaba arreglado. Pero de Dios no podemos esconder las cosas. Y Dios le reveló al profeta Natán y le dio una parábola para que le contara al rey David y exponer su pecado. Y viene Natán, está todo el consejo y está ahí el rey David, y Natán le empieza a contar una historia. Y le dice: oye David, en tu pueblo hay un hombre malo que tiene cientos de ovejas. Tiene las más ovejas que nadie en el pueblo. Y su vecino no tiene más que una oveja. Pero este hombre malvado que tiene cientos de ovejas decidió que él quería la oveja, la única oveja que tenía su vecino. Así es que hizo una trama, tomó la oveja y asesinó a su vecino. Y dice el rey David, listo para juzgar, listo para culpar a quien fuera. Estaba celado, que no entendía que estaban hablando de él. Y dijo: ¿quién es este hombre? Tráiganlo para que sea asesinado. Su castigo va a ser perder su vida. ¿Cómo se atreve? Hasta que le dice el profeta: eres tú. Tú tomaste la única oveja de Urias cuando tenías todas las que quisieras querer. Y viene el castigo. Pero David estaba listo para culpar. Todos son malos menos yo, con el pecado frente a él, con lo que acababa de cometer, y quiso ocultarlo. Y aún así apuntó al de la historia. Pero es como dice: cuando tú apuntas con un dedo, 3 te apuntan a ti. Y él era el culpable. Él era el culpable. Dios expuso el pecado. Cuando se trata de los demás, somos los primeros en apuntar y culpar. Pero cuando se trata de nosotros, nunca estamos listos para aceptar nuestra maldad y nuestro pecado. Por eso es necesario que Dios quebrante nuestra vida, para entender que somos culpables, que somos pecadores y que necesitamos ser lavados por el único que puede quitar la mancha y dejarnos blancos como la blanca nieve. Ahorita cantamos esta canción. Solo de Jesús la sangre. Ese es un himno antiguo. El siglo tiene más de 200 años en existencia y ha progresado colectivo. No hay nada más hermoso que escucharlo, saber que solamente la sangre de Cristo ha limpiado nuestra vida. Solamente la sangre de Cristo es necesaria para quedar limpios, sanos, santos. Y no nada más de nuestro pasado, pero del castigo de esos pecados. Así es que en esta mañana le voy a pedir que se ponga de pie.
Aleluya. Cierre sus ojos. Le voy a pedir que contemple un minuto. Contemple un minuto. Tal vez su pasado. Su pasado